Señoras y señores, invitados especiales, autoridades académicas, colaboradores administrativos, docentes y alumnos, sean todos bienvenidos. En nombre de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales y de las carreras de Derecho y Relaciones Internacionales de UNITEC, agradezco su presencia el día de hoy y pido recibamos con un fuerte aplauso al rector de UNITEC, doctor Marlon Breve Reyes, quien dirigirá un mensaje alusivo a esta conferencia. Muy buenos días. Hoy es un día de lujo porque ustedes estudiantes van a tener la oportunidad de interactuar con el doctor Jacobo Domínguez, jefe de la División de Reforma Electoral Política de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad de Honduras. Agradecemos la presencia de la señora embajadora de México, gracias por acompañarnos, y otros funcionarios de la cooperación, también funcionarios de la MASI. Bienvenidos, estudiantes, sigan entrando, estamos comenzando porque queremos terminar puntualmente. Les decía que es un día de lujo porque todos los hondureños estamos pendientes del trabajo de la MASI. Y si me permiten leer, la misión de la MASI nos entusiasma. Y es, abro comillas, la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras trabaja para apoyar al país en el combate a la corrupción y la impunidad desde una visión integral. No solo trabaja en la investigación de casos relevantes que involucren redes de corrupción pública y privada, sino que su esfuerzo está enfocado en reformar y fortalecer la institucionalidad que permita prevenir este flagelo que viene socavando la credibilidad de sus autoridades y el sistema político. Todos sabemos que la MASI actúa con total autonomía e independencia y se rige por el convenio suscrito entre la OEA y el Estado de Honduras. Y hoy tendremos la oportunidad de escuchar al doctor Jacobo Domínguez para que nos hable, para que converse con nosotros, con ustedes estudiantes, aprovechen y hagan preguntas, que nos converse sobre los alcances de la MASI en Honduras y el convenio de cooperación. Bienvenido, doctor Domínguez, es un honor tenerle acá, esperamos seguir interactuando con la MASI, nos sentimos orgullosos de que graduados nuestros han sido contratados por la MASI, del área de Derecho, y sentimos que UNITEC está lista para propiciar un diálogo y para apoyar cualquier iniciativa que requiera de una institución académica su colaboración. Gracias a todos por acompañarnos y hoy tendremos un día muy especial porque compartirá con nosotros el doctor Domínguez esos alcances que los hondureños estamos esperando de la MASI. Muchas gracias. El Gobierno de la República de Honduras propuso un sistema integral de combate a la impunidad y a la corrupción, abriendo un diálogo sin condiciones con los distintos sectores sociales, invitando a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y a la Organización de las Naciones Unidas para que sirvieran de facilitadores en el diálogo nacional. Como resultado de estas visitas, la OEA propuso al gobierno unas líneas estratégicas de acción para que de manera integral se estableciera un mecanismo de lucha contra la corrupción y la impunidad que acompañe y asesore sobre una reforma al sistema de justicia hondureño para asegurar la independencia completa de este poder, así como su transparencia y competencia profesional. Esta propuesta fue discutida y aprobada con el gobierno el 17 de noviembre del 2015 y el 19 de enero de 2016 se acordó establecer la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Considerando que es de suma importancia que la comunidad estudiantil y todos los hondureños en general conozcamos los alcances de la misión de apoyo en Honduras y el convenio de cooperación, nos complace tener el día de hoy al doctor Jacobo Domínguez como conferencista principal.
El doctor Domínguez nació en Jalapa, Veracruz, México, en 1977. Es doctor PhD, sobresaliente cum laude por unanimidad por la Universidad de Almería, España, con la tesis La segunda vuelta electoral. Experto en materia de financiamiento a partidos políticos, así como fiscalización de campañas electorales. En México, fue electo como magistrado del Instituto Electoral Veracruzano por el periodo del 2009 al 2015, en donde participó en la organización de las elecciones de los últimos 6 años y en la redacción de los últimos 4 códigos electorales. En esta etapa, se sumó al programa He for She de las Naciones Unidas en proyectos de paridad de género con los principales partidos políticos del país. Igualmente, se ha desempeñado como director de la Consejería Jurídica del Gobierno de Veracruz en el periodo del 2006 al 2008 y secretario adjunto en la Subsecretaría de Gobierno en el 2001. También ha trabajado como consultor externo de la Organización de los Estados Americanos en diversos temas. Ha sido profesor de posgrado en la Universidad Veracruzana, Universidad de Jalapa, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y en la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras. Se ha desempeñado como profesor visitante y conferencista de diversas universidades de América Latina, Ecuador, Argentina, Uruguay, Honduras, Guatemala, Colombia, Perú y España, en las universidades Carlos III de Madrid, de Almería, de Granada, Rey Juan Carlos y la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Ha impartido numerosos cursos de especialización a tribunales electorales y autoridades judiciales, así como al Poder Legislativo de varios países y entidades federativas. Tiene numerosas publicaciones en temas electorales. Es coautor de la primera Ley de Transparencia y Acceso a la Información y del primer diccionario de esta materia. Participó en observaciones y asistencia electoral en países como Honduras, Guatemala y Estados Unidos de América y Perú. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Investigadores le reconoce como miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Actualmente es profesor titular por oposición con licencia de Derecho Electoral y Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana y jefe de la División de la Reforma Electoral en la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, creada por la Organización de los Estados Americanos. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Jacobo Domínguez, quien nos hablará el día de hoy sobre los alcances de la MASI en Honduras y el convenio de cooperación. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Es para mí un enorme placer estar con ustedes porque, como lo he repetido en diversos foros, en la universidad me siento como en casa. Yo fui consejero electoral durante casi 7 años, pero estaba prestado al Consejo Electoral. Mi verdadera vocación era la de ser profesor. Y justo cuando estaba a punto de reintegrarme a la cátedra, me invitan a colaborar en esta misión de la Organización de Estados Americanos, en la cual también estoy prestado, porque lo que verdaderamente me gusta, lo que verdaderamente me apasiona es el tener esos espacios de diálogo y de reflexión con los universitarios. Yo me siento como en casa porque ustedes son los hacedores de los pasos que nos ayudan a construir el mañana. Es decir, el mañana no es un espacio a imaginar o una meta lejana, es un espacio a construir, como lo han comentado algunos filósofos. Y creo que las universidades cumplen justamente esa importante función de dotar a los jóvenes de los instrumentos necesarios para poder transformar la realidad que ya les ha sido dada. La educación universitaria se debate entre 2 grandes perspectivas. Por eso yo celebro enormemente que esta sea una universidad tecnológica. Y no podía tener un mejor rector que un exministro de Educación. Señor rector, es un privilegio estar aquí con ustedes. La educación universitaria se debate entre la parte técnica, que significa dotar a los estudiantes de algunos instrumentos, de algunas herramientas para poder desempeñar un trabajo específico, en contraposición con una parte que dice que la universidad es un centro de producción de pensamiento universal. Y en apariencia es una contradicción ambas hipótesis. Sin embargo, el hecho de que haya una universidad tecnológica implica que al lado de la técnica esté también el humanismo.
Implica que al lado del avance tecnológico también esté el avance espiritual y humano que necesitamos todas las personas para verdaderamente trascender en los espacios donde nos toque desarrollarnos. Por eso me siento sumamente complacido hoy de ser un visitante de la UNITEC. Muchas gracias por la invitación. Saludo con especial afecto a una gran embajadora, a una representante de México en diferentes foros y que ha debatido valientemente los intereses de mi país en espacios multilaterales, en Suiza y en la OEA. A la embajadora Dolores Jiménez, qué privilegio de tenerte aquí, Dolores, muchas gracias. Quiero empezar haciendo una pregunta con la que me gusta iniciar cuando charlamos, que viene de una anécdota que le endilgan, no puedo decir que sea cierto, a un presidente de los Estados Unidos. Dicen que en una ocasión invitaron a un presidente de Estados Unidos a dar clase a una de las universidades más prestigiadas del mundo, en donde curiosamente él había estudiado. Y entonces se presentó el presidente un tanto tejano, ya les voy diciendo quién es, y entonces les preguntó a los alumnos, levanten la mano los que siempre sacan 10. Levanten la mano. Sin miedo. Levanten la mano los que siempre sacan 9. Levanten la mano los que siempre sacan 8. Levanten la mano los que a duras penas y no tienen ni idea de cómo es que han llegado a donde están y lo que les falta. Y entonces le dijo el presidente, voltéenlos a ver porque uno de ellos puede ser el próximo presidente de Estados Unidos. Así que pórtense bien con él. Después de lo que hemos visto, sabemos que es posible. La corrupción es un grave problema institucional. Hablar de la corrupción es sumamente sencillo porque todos ustedes están en contacto con ella, todos ustedes la conocen, todos ustedes saben de qué manera se va generando redes y complicidades de corrupción. La corrupción en nuestros países, y lo digo también de toda nuestra América Latina, es considerado por algunos autores como el gran peligro del siglo XXI. Mario Vargas Llosa describe a la corrupción como el enemigo principal de las democracias contemporáneas. Otros autores, como el Papa actual, Bergoglio, señala que la corrupción es aún más lamentable que el pecado, porque la corrupción implica un acto de expansión en donde el corrupto va corrompiendo todo lo que tiene a su alrededor de manera tal que pudre la esencia de las instituciones. El tema de la corrupción es un tema fundamental porque está en íntima relación con la escala de valores que tienen que tener las sociedades y eso conecta de manera directa con sus aspiraciones como nación y sobre todo como país. Por lo tanto, el tema de la corrupción es un tema de primera necesidad, hay que atenderlo inmediatamente. Y para algunos autores, y me sumo a ellos, no solamente la corrupción se corrige con paliativos, sino que algunas de nuestras estructuras requieren una cirugía mayor. De eso se dio cuenta la gente y a partir de una enorme movilización social y de una amplia demanda surge un diálogo con la Organización de Estados Americanos para crear la misión de apoyo al combate a la corrupción y la impunidad. Pero me gustaría mejor que lo explicara el secretario Almagro en sus propias palabras lo que es la misión de apoyo al combate a la corrupción de Honduras. La misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, MAXI, es una iniciativa sin precedentes que tiene como objetivo abatir la corrupción y la impunidad en Honduras y mejorar el desempeño del sistema de justicia local. La misión fue diseñada durante los últimos meses de 2015 en un diálogo inclusivo en el que participaron los partidos políticos, gobierno y oposición, la sociedad civil, los indignados y la comunidad internacional. La misión estará integrada por fiscales, jueces y expertos internacionales que seleccionará, asesorará, evaluará y certificará a un grupo de fiscales y jueces hondureños.
quienes estarán a cargo de investigar los casos de corrupción y perseguir las redes de corrupción. La misión trabajará junto a la sociedad civil en la creación de un observatorio que monitoree y evalúe el funcionamiento del sistema judicial hondureño. La misión facilitará el establecimiento de un mecanismo transparente del financiamiento político electoral y la creación de un marco regulatorio contra la corrupción en el sector privado. La Maxi es independiente desde el punto de vista técnico y financiero, lo que ofrece las mayores garantías de poder promover la transparencia que reclama la sociedad hondureña. El acuerdo asegura que el gobierno de Honduras garantice el acceso irrestricto a la información y a los documentos oficiales relevantes en apoyo a las investigaciones que apoye la Maxi. La corrupción endémica en Honduras afecta a los más débiles, ya que permite que un grupo pequeño de individuos se apropien de los recursos que son de todos. Siempre los que pierden son más pobres. Eso es lo que no se puede tolerar. Con base en ese planteamiento se crea la misión de combate a la corrupción y la impunidad en Honduras. Quiero que nos detengamos a pensar el planteamiento de la corrupción porque es un tema de la mayor importancia. Según cálculos que tiene la misión, la corrupción en Honduras cuesta aproximadamente 1.000 millones de lempiras al año. 1.000 millones de lempiras, lo cual significaría que si la deuda externa de Honduras deberá ser de aproximadamente unos 200.000 millones de dólares, con combatir la corrupción durante 4 años, Honduras podría pagar la deuda externa. De ese tamaño es el problema de la corrupción en Honduras. Por lo tanto, necesita medidas inmediatas, medidas penetrantes para poder transitar hacia mejores espacios. Y en ese marco, como un conjunto de acciones, se inscribe el convenio firmado el 19 de enero del año 2006. El convenio es lo que nosotros conocemos como un tratado internacional. La Constitución hondureña le da 2 matices a los tratados internacionales. Una primera dimensión, que es propiamente un tratado que se da entre estados, y una segunda que es suscrita por el Poder Ejecutivo llamado convenio. La MASI se inscribe dentro de ese planteamiento. Sin embargo, al rebasar el espacio de tiempo que dura la presidencia del Poder Ejecutivo que lo firmó, requirió la ratificación del Congreso. Por eso es que el convenio de la MASI pasó un proceso legislativo similar al de la aprobación de una determinada ley, que además requería mayoría calificada. Quiero decir que en ese sentido todas las fuerzas políticas fueron muy responsables y fue aprobado por unanimidad, con solamente una abstención, pero el convenio de la MASI es producto del acuerdo de todas las fuerzas políticas, no solo del gobierno. Lo que sucede es que en términos de la Constitución hondureña, la política exterior es dirigida por el presidente de la República y es el que está facultado para suscribir los convenios. En realidad no se trata de un convenio entre el gobierno de la República y la Organización de Estados Americanos, sino entre el Estado de Honduras, representado a través del Poder Ejecutivo, con la Organización de los Estados Americanos. Ese punto es de la mayor importancia justamente para entender que se trata de una misión internacional que corresponde con la legislación hondureña. En ese sentido, durante el proceso de negociación que corrió a cargo del entonces canciller Arturo Corrales, un grupo técnico del que yo fui parte, fuimos construyendo un proceso de consensos hasta generar el convenio tal cual aparece ahora, teniendo los siguientes objetivos específicos: apoyar al cumplimiento por parte del Estado hondureño de los compromisos internacionales adquiridos por la Convención Interamericana contra la Corrupción y el mecanismo de seguimiento de esa convención. Es decir, Honduras tiene firmada una Convención Interamericana Anticorrupción que se rige por el sistema de evaluación de pares, que va en la 5ª ronda, y uno de los elementos es que se cumpla lo previsto en esa convención. De igual manera, fortalecer y colaborar activamente con las instituciones del Estado hondureño encargados de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción y contribuir a fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas de los órganos de justicia del Estado frente a la comunidad hondureña. Para tal fin, la misión se construye en base a 4 pilares que el convenio llama divisiones. Una división de combate a la corrupción y la impunidad,
dirigida por el ex embajador peruano Juan Jiménez, que es la que se dedica al tema de las investigaciones. Un segundo elemento relacionado con la justicia de la reforma penal, dirigida por la doctora uruguaya Marta Pacchiotti, que además tiene el Observatorio de la Sociedad Civil. Una división de seguridad pública, que apoyará en los temas de la depuración policíaca, y una reforma, una división llamada Reforma Político-Electoral, cuya misión era construir una ley de financiamiento de campañas, pero sobre todo de fiscalización. ¿Por qué razón? Porque está muy estudiado que en los modelos de financiamiento de campañas es donde se dan los primeros actos de corrupción. Esto es, en muchas ocasiones las campañas son financiadas o bien por dinero ilícito proveniente del narcotráfico o eventualmente por aquellos que ven la política como un negocio, ¿sí?, que invierten en las campañas para después adjudicarse los contratos. Y ese es un tema sumamente conocido y sumamente sabido. Por lo tanto, atajar el tema del financiamiento de campañas era un elemento fundamental. Hoy por hoy, por ejemplo, en Honduras no existe un estudio serio sobre cuánto cuesta una campaña. Es decir, algunos dicen que una campaña presidencial puede costar 1.000 millones, otros dicen que 800. La verdad es que no hay ningún estudio que nos diga cuánto cuestan las campañas en Honduras, porque las campañas nunca tuvieron límite, ahora lo tendrán. Ahora, dentro de los planteamientos de la ley, se establecen los topes de gastos de campaña, de lo cual les hablaré con posterioridad, justamente para poder hacer esas revisiones de los financiamientos de los fondos que se utilizan en las campañas políticas. Sí. Nosotros diseñamos una modalidad de trabajo llamada acompañamiento activo, a lo cual se refirió el secretario Almagro. Y aquí quiero detenerme porque quizá es el punto más importante de la intervención. Existen dos modelos de colaboración internacional. Por un lado, lo que conocemos como la intervención internacional, ¿sí? En donde tenemos intervención internacional en aquellos países donde las instituciones están deterioradas o destruidas y entonces la comunidad internacional tiene que reconstruir esas funciones del Estado. Pensemos, por ejemplo, en Kosovo y la creación de un tribunal exprofeso para juzgar crímenes de guerra. No lo podían hacer los propios habitantes de ese país y tiene que venir una autoridad internacional para hacer eso. Pensemos, por ejemplo, en un tema electoral. ¿Quién va a organizar las elecciones en Irak o en Afganistán después de la guerra? Tiene que hacerlo Naciones Unidas porque las instituciones no tienen la suficiente fortaleza para poder en un momento dado desarrollar su función. Y entonces hay funciones del Estado que son suplidas por las fuerzas internacionales, ¿ok? Y comúnmente lo hace la Organización de las Naciones Unidas. Otro segundo modelo es el de la cooperación internacional que ustedes conocen bien, donde hay una aportación técnica y económica y eventualmente algunas asesorías, pero quien rinde cuentas en un momento dado es el gobierno que recibe esa cooperación, de manera tal que se les entrega el recurso y se les dan algunas indicaciones y se espera que mejoren sus niveles de vida a través de estos donativos. Nosotros diseñamos un modelo distinto. Nosotros diseñamos el acompañamiento activo, que es un punto intermedio entre la intervención y la simple cooperación. En palabras del secretario Guerrero, se trata de acompañar al Estado desde el diseño de estrategias eficaces y efectivas basadas en estándares internacionales hasta su aplicación, supervisión y evaluación para atender los más importantes problemas sociales y políticos. Implica también el compromiso de la comunidad internacional en la certificación del logro y cumplimiento real de esos objetivos. El secretario Almagro lo explica muy bien y dice, se trata de enseñar a pescar, es decir, lo que queremos es fortalecer las instituciones de Honduras, no sustituirlas. Lo que queremos es que las instituciones de procuración y administración de justicia se rijan por estándares internacionales. Lo que se pretende es que haya procesos de depuración, no solamente de la construcción de procesos sanos, institucionalmente, sino además eventualmente que se rindan certificaciones y exámenes de quienes realizan ese tipo de labores que son sumamente importantes para el desarrollo de una nación. Entonces el acompañamiento activo se basa en eso y dice Almagro que es algo sin precedentes porque nunca se había planteado de esa manera.
O había el modelo de intervención o había el modelo de cooperación, pero la idea de ir de la mano, la idea de ir caminando es una idea que la Organización de Estados Americanos diseña para resolver el problema de Honduras. Honduras tiene instituciones, sin embargo sus instituciones deben ser fortalecidas, deben ser alimentadas, deben ser fortificadas. Eso no significa sustituirlas, significa dotarle de los insumos necesarios para eventualmente poder dar el paso que se necesita para una eficacia institucional. Y eso, ¿cómo se va a lograr? En la gran mayoría de los casos, a través de procesos de capacitación, a través de procesos de acompañamiento activo y eventualmente de un relevo generacional que tiene que darse en las instituciones. Y ahí es donde ustedes, los jóvenes, juegan un papel fundamental. Es decir, los jóvenes con una nueva visión, con una nueva mentalidad, con una distinta formación, son justamente los que tienen que ocupar los espacios de liderazgo. Pero para que eso suceda deben transparentarse los procesos de construcción y de adjudicación de esos espacios. Y por eso es que la misión tiene capacidad de certificar a jueces y fiscales que van ocupando estas posiciones. La primera experiencia que tenemos a ese respecto está relacionada justamente con la jurisdicción anticorrupción. Una jurisdicción especializada debido a la profundidad del tema, durante que se licitaron los cargos en un concurso público, abierto, donde todo el mundo pudo postular y donde se toman en cuenta las capacidades y no hay designaciones que complejicen o politicen este tipo de procesos. Entonces, es un camino que se va construyendo y el acompañamiento activo significa básicamente eso. Para el tema que nos ocupa a nosotros, la ley de financiamiento y fiscalización, el escenario era un escenario complejo, ¿sí? En primer lugar, las elecciones, el tema del derecho electoral era un tema sumamente desacreditado en el caso de las distintas fuerzas políticas, de manera tal que el tener que construir una ley con el consenso de todos en un Congreso polarizado era una labor sumamente complicada. Y lo que se decidió precisamente fue recurrir al acompañamiento activo. Y lo que nosotros hicimos fue hacer ese acompañamiento en la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso. Y fuimos construyendo, presentamos primero había que hacer un dictamen de 3 propuestas de leyes que ya existían, para lo cual hubo que hacer un dictamen sustitutivo, en donde nosotros presentamos una propuesta con los más altos estándares internacionales y fuimos negociando con cada uno de los partidos políticos y de las fuerzas políticas los elementos que querían incluir esa ley. Una reforma electoral no es una reforma ingenua. Es decir, todos los actores políticos la ven desde la óptica de su conveniencia. Entonces, siempre se soslaya la técnica por encima del cálculo político, por lo cual lo primero que teníamos que hacer es generar un entorno de capital social, un entorno de confianza para poder construir y que los actores políticos viesen que hay un piso parejo para todos. Y a partir de ahí empezamos esos procesos de negociación hasta llegar a lo que será la ley llamada política limpia, que es una ley que tiene 3 dimensiones. Una primera dimensión relacionada con el financiamiento. En materia electoral, los partidos políticos no reciben financiamiento ordinario, sino lo que reciben es un dinero que ocupan para las campañas, que se llama deuda política. ¿Okay? A pesar de que la ley dice en el artículo 86 que deben recibir un financiamiento ordinario, no lo reciben. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los partidos ocupan el dinero de la deuda política para pagar su gasto corriente, ¿sí? ¿Y quiénes terminan pagando las campañas? Cada uno de los candidatos a través de sus propios mecanismos de financiación. O bien, ¿quiénes terminan pagando a los partidos? Pues también grupos que no se tienen identificados. Entonces, el primer elemento fue poner orden en eso y que haya una parte de financiamiento otorgado por el Estado que no sea oneroso para el erario público, pero sí que ponga orden en esa materia. El segundo planteamiento está relacionado con la transparencia. Los partidos políticos no rinden cuentas en Honduras. Si bien están remitidos a la ley de la materia de acceso a la información, no hay ningún elemento de castigo que los vincule.
Entonces solucionamos eso e incluimos las obligaciones de transparencia como parte de lo que debe fiscalizarse y de lo que debe presentarse so pena de ser castigados. Y finalmente la parte de fiscalización. La parte de fiscalización es una unidad de investigación financiera. Es decir, es una unidad de inteligencia financiera que lo que hará, que tiene muchas facultades, entre ellas el levantamiento del secreto bancario, la inteligencia financiera para seguir el flujo de actividades económicas, para eventualmente saber quién paga las campañas, de dónde surge ese dinero y cuáles son los procesos que en un momento dado llevan a generar las contribuciones con las cuales los candidatos hacen campaña. Entonces, en ese diseño integral que quedará adentro del Tribunal Superior Electoral, pero además es una unidad que cuenta con autonomía técnica y de gestión, se diseña un nuevo modelo de financiamiento mixto de campañas que resulta único en Centroamérica, único para Latinoamérica y que ha despertado ya importantes comentarios. La ley se aprueba el 20 de octubre de este año con una votación amplia de más de 100 legisladores. Y el día 26 de octubre, la Comisión contra la Corrupción y la Impunidad de Guatemala, la CICIG, a través de su comisionado, Iván Velázquez, señala que ellos también trabajarán el tema de financiamiento de campañas. Es decir, el tema del financiamiento de campañas en el que Honduras es pionero también inspira a otras instituciones que hacen un estupendo trabajo en beneficio de los pueblos de Centroamérica. Creo que eso es motivo de orgullo y formó parte del acompañamiento activo que se tuvo con el Congreso. Fueron los propios diputados los que estuvieron en las discusiones, los que redactaron, hubo un amplio consenso y me parece que el método es relevante. Honduras es un gran país que tiene que sufrir un serio proceso de reconciliación, es decir, es un país que debe pasar por alto la dinámica de la polarización, como ya lo han externado algunos agentes políticos, y empezar a dialogar, empezar a generar consensos. Es un orgullo para la misión que algunos actores políticos, como el presidente de la República o el presidente del Congreso, han dicho que a través de los consensos que se construyeron en esta ley, de alguna manera fueron un detonante para otros consensos que está habiendo ahora, como una reforma al Tribunal Superior Electoral y algunas otras que vendrán en los días por venir. Esta parte del diálogo, de fortalecer la negociación, de construir propositivamente, es un elemento adicional que creo que es una variable de la misión que tiene que quedar como parte de una herencia de estos procesos de transición. En ese orden de ideas, y si ustedes me lo permiten, no quiero abusar tampoco del tiempo, rector, ¿cuánto tenemos? Las 11. Lo podría dejar hasta ahí, yo tengo 10 cosas que decirles de la ley política limpia, pero vamos a dejarlo hasta ahí para que tengamos un espacio de diálogo, de preguntas y respuestas y que podamos interactuar dinámicamente y dejemos el tema de la política limpia para alguien que le interese con más profundidad estas cosas. Solamente quiero finalizar con una reflexión que me parece importante. Cuando nosotros hablamos de la corrupción, comúnmente hablamos de corrupción política o hablamos de corrupción económica. Sin embargo, algo que dejamos de lado es la corrupción social. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros decimos que combatimos la corrupción, que odiamos a los corruptos, sin embargo, festejamos el éxito fácil. Festejamos a aquellos, ¿sí?, que tienen buenos autos, ¿sí?, buenos relojes, ¿sí?, negocios fáciles. Es decir, decimos que despreciamos a los corruptos, pero salimos con ellos en las fotografías y queremos ir a sus fiestas. Esa es la parte que tiene que cambiar. La parte que tiene que cambiar es ese apartado de la corrupción social donde tenemos que devolverle su debida dimensión al mérito. Es decir, decía Víctor Hugo que el éxito y el mérito son sumamente parecidos y que se visten igual, tanto así que la gente en la calle los confunde. Creo que eso es lo que ha sucedido con nuestras generaciones. Se quedaron viendo el éxito y dejaron de lado el mérito. Confundieron, como decía un poeta porfirista, la decoración con el decoro.
Y en ese orden de ideas nuestras sociedades se van degradando y los antivalores se van positivizando de manera que vemos normal lo que debería ser repulsivo. En ese orden de ideas las nuevas generaciones tienen mucho que hacer, tienen que marcar un nuevo paradigma. Tiene que tener un nuevo mito fundante donde la honestidad sea un elemento rentable para el ascenso social, político y económico. Esa es la única manera en que nosotros podremos transitar hacia mejores estadios, pero sobre todo es la única manera en que haremos algo en este mundo, que este mundo no nos fue heredado por nuestros padres, sino, como decía Colosio, nos fue prestado por nuestros hijos. Muchísimas gracias. Abrimos al diálogo, yo creo que ahora sí me siento ahí. Jóvenes, después de haber escuchado esta conferencia tan educativa y provechosa para ustedes, sí nos gustaría que hagan cualquier pregunta que tengan inquietud acerca del proceso en el que nosotros estamos por comenzar el próximo año. Y sin más que el doctor Jacobo para que nos ilustre acerca de lo mismo. Así que quien tenga alguna pregunta, por favor levante la mano y nosotros le vamos a llevar el micrófono, o bien pueden pasar hacia adelante para realizar la misma. Buenos días. Hola. La pregunta que yo deseo hacerle es que ya que ese organismo se viene hablando desde el año pasado y se ha hecho publicidad gigantesca sobre las reuniones que han habido, sobre los consensos a los que se han llegado, quisiera saber qué resultados se han tenido hasta el momento, ya que yo sepa no los vi en su presentación y tampoco los veo en este país. Bueno, en primer lugar, cada una de las divisiones tiene diferentes apartados. El primer resultado de mi división es el diseño de la ley política limpia y posteriormente su implementación. Hay otro apartado relacionado con la creación de la jurisdicción de jueces anticorrupción. Y la parte que seguramente tú quieres oír, ¿sí?, es la relacionada con las investigaciones. ¿Cómo van las investigaciones? ¿Okay? La misión ya se encuentra investigando el tema del seguro social y algunos otros más. Por la naturaleza de ese tipo de diligencias, no se puede decir mucho, porque tú no puedes decirle a los corruptos que vas por ellos, ¿sí? Lo cierto es que se está trabajando a ese respecto y bueno, tendrán resultados, los está viendo, tendrán sorpresas próximamente. De lo que se trata finalmente es de que exista un mecanismo de justicia y esa es precisamente la labor que venimos a acompañar. Toda la secrecía de la investigación es natural que así sea y también es natural la enorme curiosidad que sienten los hondureños por ver cómo van saliendo las cosas. Entonces, en ese sentido, recojo tu pregunta, ya estamos investigando el tema del seguro y algunos otros más. Muy buenos días, doctor Buenos días. Domínguez. No sé si se acuerda, tuvimos una reunión con un grupo de liberales en la MASI porque presentamos un escrito para lo del financiamiento electoral. Mi pregunta en concreto es, ya que no son una comisión interventora que puedan intervenir directamente en los asuntos de este gobierno, ¿cómo puede la MASI garantizar que todo lo evidenciado o todo lo que se recopile y que se evidencia que hay corrupción va a garantizar de que se cumpla y que se vaya a penar a aquellos actores de estos delitos? Bueno, es una labor que compartimos con el Ministerio Público para el caso de las investigaciones y ahí es donde hacemos la certificación, es decir, de quienes participan en ello a través de protocolos con estándares internacionales. Entonces, justamente esa es la idea y es lo mismo que vamos a hacer para el financiamiento de campañas, a través de procesos de certificación de quienes participan al respecto. Ahora, sí hay que decir una cosa, la labor de investigación es una labor compleja, es una labor que tiene que irse construyendo poco a poco y que justamente es lo que estamos desarrollando. No solamente eso, sino que se requieren instrumentos
instrumentos jurídicos para poder llegar a conclusiones satisfactorias. Te voy a poner un ejemplo. Ustedes recuerdan el caso, por ejemplo, del primer comunicado que envía la MASI, que es el caso de Henry Gómez, ¿okay? Un personaje que lo mandan a cobrar un cheque, ¿sí? Va, cobra su cheque, le dan una comisión, etcétera, y finalmente es aprehendido y es llevado ante la justicia. Y él se acoge a una serie de beneficios legales que había para poder, primero le dan la sanción más baja, después la conmuta y después sale pagando 15.000 empiras. ¿Sí? Si el cheque fue por 600.000 empiras y pagó 15, ¿sí? Tenemos un elemento de naturaleza económica donde es rentable cometer delitos. ¿Sí? En ese sentido, se impulsó un protocolo con la Procuraduría General de la República para que todos los delitos patrimoniales en contra del Estado no sean negociables. Entonces, ese es un elemento que nos permite eventualmente ir caminando hacia el rumbo correcto. Esa fue la discusión, por ejemplo, que tuvo durante casi más de 2 años el comisionado Castresana en Guatemala. El comisionado Castresana decía, bueno, ¿de qué sirve que nosotros llevemos ante la justicia a los culpables si finalmente los jueces los sueltan? Pero no es que los jueces lo suelten, es que el sistema tiene una serie de lagunas, está diseñado para que en un momento dado pueda permear determinadas conductas ilícitas. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando estamos en un barco con agujeros es taparlos, ¿sí? Y a partir de ahí ir construyendo esos fenómenos de navegación. Sí recuerdo esa reunión que tuvimos, me da mucho gusto saludarte y lamento mucho que uno de los jóvenes valiosos que estuvo en esa reunión ya no nos acompañe. Es parte de la impunidad que hay que combatir en este país. Permitirnos satisfacer nuestra curiosidad, porque yo sé que aparte de mí hay muchos que tampoco confían en organismos secundarios de información, nuestros medios de comunicación entre ellos, creo que estamos un poco cansados de esos. Pero yo quisiera saber en particular, y por cierto me permito presentarme, soy Joseph Zavala, un placer. Gracias. Antes que nada, yo quiero saber en realidad qué receptividad ha tenido el gobierno de Honduras hacia la Maxi, aparte del show mediático, así lo podríamos llamar, para poder apaciguar a la población que reclamando su derecho de protesta pidió un organismo que en realidad nos auxiliara, pero en realidad de todos los informes, las investigaciones y los esfuerzos que están haciendo ustedes, ¿cómo los ha recibido el gobierno? En realidad han abierto sus puertas, les han dado toda la información y están acatando sus recomendaciones. Y me preocupa más que todo por haber visto en los recientes días la elección de los funcionarios del Tribunal Supremo Electoral y me parece que en contra de ciertas recomendaciones que habían dado ustedes. Entonces, ¿cuál ha sido la receptividad del Estado? Bueno, del tema electoral te puedo hablar, sí, y nosotros hemos pasado mucho tiempo en el diálogo, no solo con el gobierno, sino con todas las fuerzas políticas y la ley electoral ahí está. La ley de financiamiento construida y es uno de los grandes logros que ha tenido no la misión, sino el pueblo hondureño. Y yo creo que todos los procesos democráticos son procesos de diálogo, entonces se van construyendo poco a poco. Y yo creo que en ese sentido podemos ir avanzando en la medida que nuestro diálogo sea de altura, sea de calidad y tengamos los interlocutores correctos, iremos avanzando de una manera adecuada. Comparto la expresión del presidente Hernández cuando dijo que quiere un acompañamiento activo firme. Así va a ser, un acompañamiento activo fuerte, así va a ser, un acompañamiento activo que señale los puntos que hay que corregir y así va a ser. Entonces creo que los procedimientos son los que se irán depurando y el diálogo es un elemento fundamental. Esta misión no solo es una misión de investigación, también con el paso del tiempo se está volviendo una misión de diálogo y justamente así tiene que ser. Ahora, el diálogo no es solo con el gobierno, porque el gobierno es solo una parte del Estado. El diálogo también tiene que ser con ustedes, con la sociedad civil, con los diferentes espacios, con los partidos políticos, no de oposición, porque técnicamente la oposición no existe, ¿sí? En realidad lo que tenemos son partidos distintos del partido del gobierno, ¿sí? El cual tiene ideologías diferentes, ¿sí? Entonces, justamente bajo ese proceso de construcción hay que escuchar a todos los partidos políticos. Y yo puedo decir con toda claridad que algunas de las mejores propuestas
que recibió la ley de financiamiento vinieron de los partidos que no son el partido del gobierno. Entonces, y ahí fueron incluidas. Entonces, ese es un elemento importante de esa parte que hay que ir construyendo paulatinamente. Y además, una misión en esto es como un matrimonio. En esto le tiene que ir bien a Honduras para que le vaya bien a la OEA. Entonces, ya estamos en ese matrimonio y hay que salir lo mejor posible, aunque haya uno que otro hijo desobediente. Eso suele pasar. Ah, correcto. Bueno, ese es un tema que ya fijó el vocero, hay un comunicado a ese respecto, y bueno, yo soy respetuoso del trabajo de cada quien y yo te compartí el tema electoral. ¿Algún otro comentario? Adelante. Buenos días, doctor. Mi nombre es Alesia Bonilla y la verdad quería saber, ustedes son una misión de apoyo que van ahorita acompañando activamente al gobierno, ¿no? O sea, en las investigaciones en contra de la corrupción y la impunidad. Cuando ustedes dejen Honduras, ¿cómo esperan dejar a Honduras? ¿Cuáles son cómo esperan ustedes que Honduras quede en base a la corrupción, a la impunidad? Podemos ver en el caso de Guatemala cómo la Sisi ha actuado, cómo varios funcionarios ahorita están pagando. Igualmente podemos ver en el caso de El Salvador que sin necesidad de la MASI, sin necesidad de la Sisi, el mismo pueblo, el mismo gobierno está actuando. Entonces mi pregunta es, cuando ustedes dejen Honduras, ¿en qué situación, en qué posición se va a encontrar Honduras respecto a la impunidad y la corrupción? Bueno, justamente el ejemplo que pones me parece sumamente relevante. Es decir, en Centroamérica hay dos modelos, ¿sí? Un modelo intervencionista de la CICIG, exitoso, sin duda. Yo nunca le voy a escatimar ningún mérito al trabajo realizado por los tres comisionados, por Castresana, y por Dalanese y ahora por Iván Velázquez, pero lo que Iván Velázquez está cosechando ha sido la construcción de todo el diseño institucional que hicieron los comisionados previos. Entonces, ese es un modelo en donde se apoya. ¿Por qué? Porque la CICIG en realidad surge como un mecanismo de posguerra. Es decir, la CICIG originalmente era una comisión de seguimiento a los acuerdos de la guerra. Y en específico después tiene una variable de investigación que se refiere a la parte relacionada con el paramilitarismo. Es decir, había grupos paramilitares y tenían que ser investigados y entonces así surge la CICIAC, ¿no? que va derivando después con dos casos emblemáticos, de los cuales no da tiempo de hablar, ¿sí? Y se convierte en la CICIG. ¿Okay? Ese es un modelo exitoso. El otro modelo es El Salvador, como ustedes bien lo han dicho, que ellos por sí mismos las instituciones funcionan, ¿sí? Y logran determinadas capturas relevantes. ¿Cuál es el modelo que le sirve a Honduras? El que los propios hondureños diseñen. Es decir, Honduras tiene que encontrar su propio modelo. ¿Con base en qué? Con base en su entorno político, con base en sus costumbres, pero sobre todo con base en los estándares internacionales. Ahora, ¿cómo quisiéramos dejar a Honduras? Sin duda, la idea fundamental pasa por la transferencia de tecnología. Y la transferencia de tecnología no está referida solamente a la parte del hardware. La transferencia de tecnología se refiere también al software, a la parte mental, es decir, el ir acompañando a los fiscales con peritos forenses de alto nivel, que aprendan a hacer eso, ¿no? Y yo le decía por ahí en alguna ocasión al secretario Almagro, que dentro de 20 años, sí, me encantará ver un fiscal o ver un presidente del Tribunal Electoral que diga, nosotros éramos estudiantes y nos formamos en la MASI. ¿Sí? Y ahí aprendimos cosas, ¿sí? Y ahí fuimos becados a estudiar en el extranjero. Es decir, esa parte de la transferencia del conocimiento creo que es la parte más relevante y es donde ustedes pueden tener una labor mucho más activa con nosotros. Y además los invitamos a que nos visiten, vayan a la MASI, vean lo que estamos haciendo. Algunos exalumnos de Unitec han sido contratados y no han sido contratados por la influencia del rector, que sin duda es un hombre importante, sino han sido contratados porque han ganado los concursos de más de 50 postulantes y los han ganado los alumnos de la Unitec. Entonces ese es un tema relevante, transparencia desde el primer momento. ¿Una más? Buenas. Lucía Corrales, actual estudiante de la carrera de Derecho, aquí mismo en Unitec.
Me dirijo respetuosamente ante usted, doctor Jacobo Domínguez, para despejar particularmente lo que son dos interrogantes. Primero, tomando en consideración que su comisión es básicamente la contrapropuesta del actual gobierno del señor Juan Orlando Hernández ante la propuesta real del pueblo hondureño para el establecimiento de la CICI. Tomando en consideración esto, ¿por qué su comisión surge como una comisión de apoyo y no como una comisión interventora? Y segundo, tomando en consideración que la ley establece el procedimiento, la forma, cuándo, cómo y quiénes, cuándo y cómo se terminará el ejercicio de un fiscal, ¿cree usted que el trabajo de la comisión directo con el Ministerio Público desde el punto de vista objetivo está dirigido por autoridades ilegítimas e ilegales que entendido esto les resta lo que es credibilidad a su trabajo y de alguna forma les deslegitima su trabajo también? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, primera pregunta, efectivamente, la misión es no intervencionista. ¿Okay? Porque ese es uno de los postulados de la Carta Democrática de la OEA y ese es uno de los postulados de incluso la carta que dan la Carta de las Naciones, la Carta Americana que da lugar a la OEA, es decir, la no intervención. Cualquier elemento intervencionista es completamente contrario a los valores fundamentales de la OEA. Entonces, tienes razón en decir que no es una misión de intervención. Eso es clarísimo. La CICIG es una misión de naturaleza diferente. Tan es así que si tú lees el convenio de la CICIG tiene su propia personalidad jurídica, es decir, no comparte la personalidad jurídica de Naciones Unidas. Tema importante. Nosotros no somos una comisión, somos una misión que depende de la Secretaría General. ¿Okay? La raíz es completa y absolutamente diferente. Es lo que decíamos, comparar peras con manzanas. ¿Okay? Ahora, sobre la legitimidad yo creo que no solamente en la política, sino en la vida, la legitimidad la dan los hechos. ¿Okay? Nosotros podemos decir muchas cosas, sin embargo, los hechos son los que al final tienen que hablar, los resultados son los que tienen que validar si algo de lo que hacemos vale la pena o no. Lo cierto es que en Honduras hay mucho por hacer, estamos haciéndolo lo mejor posible y nos gustaría contar con el apoyo de todos ustedes para ir avanzando todavía más rápido. La gente quiere resultados más rápido de lo que estamos haciendo y por lo tanto necesitamos un mayor esfuerzo. Yo creo que todas las críticas son muy bienvenidas y todas las veces que vean que algo no está saliendo como a ustedes les parezca, tienen la obligación de hacerlo y de decirlo claramente, pero además la crítica debe ir acompañada de la propuesta. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? ¿Qué partes hay que corregir? Hagámoslo y que sea un diálogo permanente y yo invito a la UNITEC a que tengamos, señor rector, un permanente escrutinio del trabajo de la MASI en diálogos abiertos, justamente porque lo que ustedes quieren es exactamente lo que nosotros queremos, una mejor Honduras. Muchísimas gracias por su tiempo y por su paciencia. Disculpe, doctor. Buenos días, gracias por la invitación. Mi nombre es Wilmer Godoy, representante de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Como estamos ya terminando, voy a cambiar mi interrogante y le voy a solicitar que nos dé unas palabras de aliento y de compromiso de la MASI, que sean capaces de creer que nosotros estamos apostando por un país fuera de corrupción, que al menos sepamos que podemos contribuir y darle palabras de aliento al mundo y que el legado que ustedes dejen acá al final del informe sea capaz de podernos transformar y tener esperanzas de que lo que sigue será algo mejor para nuestro país. Entonces cambio mi pregunta por sus palabras de aliento hacia eso. Bueno, yo lo que creo es que ustedes están en un gran momento, ¿sí? En un enorme momento histórico en el país y que tienen la posibilidad de cambiar, ¿sí? O de quedarse como están. ¿Sí? Y esa es una decisión que solamente los hondureños pueden tomar. Cuando parece que las cosas son complicadas, a mí me gusta repetir una anécdota, ¿sí? De un muchacho afrodescendiente, ¿sí? Que boxeaba, ¿ok?
y entonces decide cambiarse de religión y entonces se cambia el nombre, ¿ok? Y entonces no le permiten boxear, ¿ok? Y entonces dice, bueno, usted no puede seguir boxeando porque aquí tenemos a Cassius Clay y usted ya no se llama así, entonces no puede boxear. Y entonces el hombre dijo, pues no importa, me voy a ir a boxear a otro estado, ¿ok? Y se va justamente a Nevada, ¿correcto? La capital del boxeo, ¿ok? Y decía este personaje que la palabra imposible no existe, ¿sí? Que la palabra imposible existe en la mente de los débiles que no tienen la fuerza necesaria para cambiar el mundo que les ha sido dado y que se conforman con vivir de la manera en que están, ¿sí? Que lo imposible no es una meta, que lo imposible está en nosotros y que lo imposible está fuera de su lenguaje porque él no es un débil. Entonces, en ese sentido, yo creo que Honduras requiere una gran fortaleza y para mí, como para muchas otras personas, lo imposible está más cerca de lo que pensamos si tenemos el valor y la convicción de hacer lo que verdaderamente es correcto. Muchísimas gracias por su tiempo y por su paciencia. Pedimos a la decana de la facultad, doctora Ana Mayer, que suba para dar un reconocimiento a nuestro conferencista principal. Decana. Doctor Domínguez, en nombre de UNITEC, queremos darle las gracias por su valiosa contribución el día de hoy y le queremos hacer entrega de este reconocimiento, el cual voy a leer. La Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC, a través de la Jefatura Académica de Derecho y Relaciones Internacionales, concede el siguiente reconocimiento al doctor Jacobo Alejandro Domínguez Houdini, por su conferencia Los alcances de la MAXI en Honduras y el convenio de cooperación, dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los 15 días del mes de noviembre de 2016. Hago entrega. Muchas gracias. Y esperamos que este sea el primero de muchos eventos que podamos hacer en conjunto, especialmente el próximo año que estamos de 30 aniversario. Así que bienvenido a UNITEC y lo esperamos nuevamente.